Estamos de regreso aquí en Curiosciencias Radio platicando acerca del origen de la vida desde una perspectiva científica con la doctora Dolores López Morales de la UAP. Doctora, estamos mencionando las distintas teorías que existen con relación al origen de la vida. Pues una de las más aceptadas en la actualidad pues es la del doctor Alexander Oparin. Una vez que el doctor Oparin plantea su teoría, doctora, vienen varios experimentos que intentaron intentaron corroborar algunas de sus ideas, ¿no es así? Por ejemplo, el mismo doctor Stanley Miller realizó la síntesis de compuestos orgánicos, por ejemplo, aminoácidos, si no me equivoco, sí. ¿No es así? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos dicen estos experimentos, doctora? En estos experimentos lo que se hace es, digamos, simular las condiciones del planeta hace 4.000 millones de años, y bajo esas condiciones, a partir de componentes como metano, por ejemplo, a partir de moléculas muy sencillas, se logra la síntesis orgánica de sillares más complejos. Entre ellos se logran sintetizar aminoácidos, por ejemplo. El experimento de Stanley Miller, digamos, en la parte que falla es que no se logra sintetizar los precursores que pudieran dar lugar a, por ejemplo, los azúcares de la ribosa del RNA. Sin embargo, cuando Joan Oro retoma estos experimentos y hace algunas modificaciones en la composición de gases, ya se logra la síntesis de estas moléculas. Entonces tenemos en esa síntesis abiótica la síntesis de aminoácidos, diferentes aminoácidos que son los que forman a las proteínas, la síntesis de bases nitrogenadas para los ácidos nucleicos y, por supuesto, la presencia de lípidos sencillos que pudieran dar lugar a la composición de las membranas. Entonces, digamos que a partir de esos experimentos de síntesis abiótica queda demostrado la posibilidad de que los sillares existieran en una cantidad necesaria o suficiente para formar lo que conocemos como el caldo primitivo. También es cierto que algunas otras teorías consideran que no es suficiente esa generación de moléculas orgánicas en nuestro planeta, y hay evidencia de que pudo haber habido llegada de material a partir de el choque de cometas, por ejemplo, y que hubieran contribuido con la presencia de agua y de moléculas orgánicas que también funcionaran como sillares para la formación de una protocélula. Es decir, que los componentes orgánicos provinieran del espacio exterior. Así es, un poquito ligado a la teoría de la panspermia, que tampoco nos resuelve, como platicábamos antes, respecto al origen de la vida, pero digamos un origen fuera de nuestro planeta sobre las células. La teoría de la panspermia lo que dice es que la Tierra, la vida en la Tierra surge a partir de seres que provienen de otros planetas o de otros, mejor dicho, de otros medios, ¿no? Interestelares, por ejemplo, ¿no? Aquí hay que ser muy claro, nuestro universo es tan grande que definitivamente el área de la astrobiología considera la posibilidad de vida en otros planetas, y lo que se sabe, cuando decimos seres, a veces pensamos en cuestiones alienígenas relacionadas con películas muy famosas y conocidas por todos. No es así, estamos hablando de vida a nivel unicelular, específicamente la vida procariota, que es la forma en la que surge la vida y que hasta la fecha se ha mantenido con características poco cambiantes. Entonces hay cierta evidencia respecto a la presencia de material orgánico en restos de asteroides que podrían apoyar este origen, digámoslo así, extraterrestre, ¿no?, de la vida. De la vida. Y es que en realidad, como usted lo menciona, tal vez no haya ninguna evidencia hasta ahorita de que en realidad los seres vivos ya completos, como una célula completa, provenga del espacio exterior. Sin embargo, sí hay evidencia en material como meteoritos que las moléculas orgánicas se encuentran sintetizándose en el espacio exterior, ¿no es así, doctora? Sí, están presentes, hay las condiciones adecuadas para la formación de estos sillares. Lo hubo en las condiciones en nuestro planeta hace 4.000 millones de años, y las hay en otras regiones de nuestro universo. Es bastante común la síntesis de moléculas orgánicas. Podríamos decir que sí. Sí, y digo este tema porque parafraseo muy bien al doctor Antonio Lascano, porque recuerdo muy bien esa frase que él decía. El doctor Antonio Lascano es un científico mexicano. Ojalá usted nos pueda platicar un poquito más acerca de lo que ha hecho, en lo que ha contribuido, y quién es el doctor Lascano.
Antonio Lascano es una persona fundamental en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Es un biólogo mexicano que trabajó a la par, codo a codo, cerca de Joan Oró, reproduciendo experimentos de Stanley Miller, y que ha sido fundamental en el pensamiento de la evolución prebiótica para el origen de la vida, y también en la propuesta de la teoría del mundo del RNA como una alternativa inicial para el surgimiento de un programa genético con capacidad de autorreplicación. Sí, es muy importante reconocerlo porque en realidad, pues como usted lo dice, el doctor Antonio Lascano ha hecho contribuciones importantísimas, ha sido presidente de la Academia de Estudios del Origen de la Vida a nivel internacional, y es toda una autoridad cuando se trata de investigar el origen de la vida. Realmente en este momento, por ejemplo, se encuentra investigando cuestiones con relación a los meteoritos, ¿no? Al material que puede encontrarse en los meteoritos. Doctora, menciona usted lo del código genético. Es importantísimo tratar de explicar o tratar de entender lo que hasta ahorita se sabe con relación al código genético y el mundo del RNA. ¿Qué es esto del mundo del RNA, doctora? Bueno, primero hablemos un poquito de lo que es el código genético y el programa genético. El código genético es un sistema molecular de almacenamiento de información y es una característica universal de todos los sistemas vivos. Actualmente, todas las células tienen un código genético basado en DNA, y es un código porque es un sistema de almacenamiento que tiene que expresarse. Se expresa a través de un intermediario que es el ARN, y ese ARN, cuando ese ARN mensajero, se traduce para dar lugar a proteínas que son efectoras del código genético. Entonces, sin el programa genético no puede haber la información necesaria para que un organismo exista. Y ahora todas las células, todos los sistemas vivos que conocemos están conformados así. Realmente el punto difícil de esta evolución prebiótica para dar origen a la primera protocélula es ese, el establecimiento de un polímero que conservara la información y que tuviera capacidad de autorreplicación precisamente para perpetuarse. Nosotros aceptamos la idea de un ancestro común, no estrictamente, pero digamos a partir de un tipo celular particular, y la diversificación en todos los sistemas de vida ahora conocidos. Entonces, digamos que es la parte difícil de comprender cuál fue el primer sistema de almacenamiento de información genética. Una propuesta que salva esta idea y que ha sido fortalecida con datos experimentales es la propuesta de un mundo de RNA, previo, digamos, al origen de la primera célula. Es importantísimo también porque reconocemos el papel que tiene el RNA dentro de la misma célula. Y bueno, por ejemplo, si usted menciona que el ADN es un código de almacenamiento de información, pero al mismo tiempo requiere de la actividad de proteínas, y las proteínas requieren de de información que está codificada dentro del ADN, podría llegar a ser hasta una paradoja, ¿no? Para que haya código genético se necesitan proteínas, para que haya proteínas se necesitan el código genético. Y en este caso es importante reconocer el papel que tiene el RNA, como usted lo dice, porque el RNA tiene dos características, bueno, tiene muchas características, pero tiene dos funciones importantísimas. Una de ellas es que sirve como almacén de información. No es tan bueno como el ADN para almacenar información, pero también puede almacenarla. Y también sirve para catalizar reacciones químicas, como lo hacen algunas proteínas, algunas enzimas, pero tampoco lo hace tan bien como las proteínas, ¿no? Ok, sí, el RNA tiene características fisicoquímicas sumamente importantes, y una de ellas es su capacidad de catálisis, como bien lo mencionas. Esto lo hace una molécula candidata como para catalizar su propia replicación en un inicio, y es algo que fundamenta un poco la teoría del mundo del RNA. Otra característica también, por supuesto, es la de almacenar información en el caso de virus. Estamos hablando de programas genéticos virales, y es una característica también importante del RNA, aunado a cierta inestabilidad química que presenta. La teoría plantea que no pudo haber permanecido, y entonces el programa genético se estableció en una molécula más estable, como es la doble hélice de DNA. ¿Podría ser entonces un precedente del ADN, el RN, o no es así? Yo estoy a favor de esta teoría. La verdad es que es como la
piedrita en el zapato para muchos. Primero que nada, me parece que por una falta de conocimiento de la estructura molecular y de las propiedades fisicoquímicas que las macromoléculas tienen. Tenemos evidencia de la síntesis, digamos, abiótica, o la generación más bien abiótica de polímeros, tanto de aminoácidos como de RNA. Incluso hay una hipótesis de la cristalización de la arcilla propuesta ahí en la década de los 80, que lo que plantea es que los aminoácidos sueltos, que son los sillares de las proteínas, bajo ciertas condiciones pudieron haber polimerizado, formando un polímero que daría lugar a un péptido, y que pudiera haberse combinado con algún polímero de RNA. Y entonces hubiéramos tenido como un intermediario proteína-RNA que pudiera en un inicio, bajo las propiedades que el RNA presenta, dar lugar a esta molécula autorreplicante y que conservara como molde, digamos, la información de DNA-proteínas. Claro que sí. Otra de las cuestiones que quiero abordar, doctora, es con relación a las membranas. Es importantísimo también mencionar qué son las membranas, qué hacen y cuál es su función dentro de una célula. ¿Nos podría informar, por favor? Bueno, es otro de los sillares que también ha sido quizá menos estudiado, son menos llamativos que el DNA, el RNA y las proteínas, y mucho más difíciles de estudiar, otra vez por sus características. Los lípidos biológicos son moléculas anfipáticas, reúnen características fisicoquímicas que bajo ciertas condiciones permiten el ensamblaje de manera espontánea de estructuras como liposomas, micelas y bicapas. La bicapa es una estructura fundamental que es la base de todas las membranas biológicas y no necesitamos ninguna direccionalidad o maquinaria para que éstas se autoensamblen. Es decir, la propiedad anfipática, que se refiere a que una molécula presenta una región hidrofóbica, es decir, apolar, y una región hidrofílica, cuando está en un ambiente acuoso y tenemos un conjunto de estas moléculas con esta característica de anfipaticidad, pues tienden a asociarse de manera espontánea. Claro. Entonces, en un inicio, la presencia de estas moléculas con estas características, pues pudo haber segregado cierto tipo de material, y en esa segregación, evidentemente, pues todo el conjunto de moléculas que quedarán aisladas, poder dar lugar a los elementos que estamos hablando del programa genético, de los efectores genéticos como las proteínas. Servir como cierta como capa, como algún tipo de protección del material genético, ¿podría ser? Sí, y aislante, por supuesto, del medio. Es una característica de los seres vivos, ¿no? Es ser independientes y a la vez interdependientes con el entorno. Así es, tiene que haber comunicación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a una pausa y regresamos a los comentarios finales aquí en Curiosciencias Radio. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.